Padre, por una Pascua eterna, Dios de los cielos, que sacrificada por ti nos vuelve a un memorial santo, eterno, porque cada vez que lo hacemos, Señor, de generación en generación, lo contamos como tú nos contaste, Señor, a nuestras vidas, para contarlos a los hijos y a los hijos de de nuestros hijos, como tú, Señor, lo contaste y lo hiciste. Y yo te bendigo, Padre, porque como hoy nos diste el valor, porque como hoy, Señor, nos devuelves la primogenitura, y porque como hoy, Señor, no solo lo que hiciste, sino lo que está afectando, Padre, en los cielos y en la tierra, a esta nueva generación, a nuestros hijos, para que te den el valor, no porque te falte a ti el valor, sino que te den el valor porque ocupemos el lugar que tú nos has dado, el lugar de tu trono, el lugar, Señor, de tu nueva Jerusalén, el lugar de tus cielos, del reino de Dios y su justicia, Señor, aquí y ahora, porque ese siempre producirá agua de vida, porque ese siempre, Señor, romperá cualquier dureza, lo que nos permitirá ver cielos abiertos y nos permitirá ser participantes, Padre, no de una persecución, sino, Padre, de un extendernos, no, Padre, de los cielos, de un hueco vacío, sino de una raíz profunda, y Padre de los cielos, no de un abuso latente y continuo y siempre vicioso, sino, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, de un fundamento que Señor nos da un jardín precioso, Padre de los cielos, para que en el nombre de Cristo Jesús lo que estamos conduciendo, pues lo conduzcamos en palabras, pero en palabras y en hechos, en dabar, lo conduzcamos, Señor, en edificación y en construcción, porque ese, Señor, es nuestra vida, Padre, nuestras coronas, nuestra ancianidad, Dios de los cielos, que, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, abre caminos para volvernos a ti, que abre, Señor, primogenitura para dar aún en la ancianidad, Señor, hacer que reverdezca el fruto. Y Señor, en lugar de pintar canas, pues llevar, Señor, un árbol de vida, Padre de los cielos, de eternidad, que en el nombre de Cristo Jesús no, no viene para hacer, Señor, para ser tan frondosos y tan bendecidos, sino en el nombre de Cristo Jesús para vestir generaciones, para traer un rocío, Señor, que cae del cielo y para levantar, Señor, lo que sale de tu boca, que siempre será hijos e hijas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Y bueno, entonces el, el recuento, lo interesante del recuento es que el día viernes, este día viernes, corresponde bíblicamente a lo que sucedió con estas tres señoras, ¿no? Mm. Marcos capítulo, eso es lo interesante. Marcos capítulo 16, verso 1, dice, pasado el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Y ahí ya nos lanzamos al día domingo y muy de mañana, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro cuando el sol ya había salido. Entonces, ¿qué tenemos ahí? ¿Qué nos falta ahí? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué le parece? Entonces, primero tenemos que, claro, a partir a partir de este versículo es sumamente importante porque aquí, a partir de este versículo, nosotros nos ubicamos en tiempo real. ¿Cómo fue? Entonces, ¿cuándo corresponde este día de reposo?
y cuándo corresponde muy de mañana el primer día de la semana. ¿Sí ve? Entonces, no sé si la fórmula está bastante clara, lo hemos visto, pero siempre es importante porque a partir de esta trazamos toda la línea hacia adelante y hacia atrás. Entonces, el día que el que ellas van a comprar es el día viernes. Y claro, el primer día de la semana, todos lo sabemos, es domingo, el día de la resurrección, lo que nosotros conocemos como domingo. Sí, entonces, y ahí sí ya todos sabemos que, claro, el día en que resucitó Cristo Jesús, bajo esa cronología, fue el día domingo, ¿ya? Pero independientemente de la cronología, sabemos que el primer día de la semana es el día del Homer, porque es el día del primer recogimiento. Ahora la pregunta es, ¿recogimiento de qué? ¿El recogimiento de qué? Entonces, ahí es cuando nosotros hacemos el recuento, ¿no es cierto? Entonces, Aquí, aquí nosotros ya vemos valores, aquí ya vemos valores en juego, ¿ya? Entonces, mire, estas mujeres, ¿por qué comienzan a mover valores? ¿Quién es la que hace mover esos valores? Entonces, quien realmente aquí dice que quién tiene los pesos, quién tiene el valor aquí, quién tiene más valor, quién tiene más peso. Entonces dice, estaban María Magdalena, María, la madre de Jacobo, y Salomé. Entonces, ¿quién de ellas es la que lleva más peso? ¿Quién fue? ¿María Magdalena, la que les llevó a comprar? Eh, ¿María, la madre de Jacobo, o Salomé? ¿Quién creen ustedes? Bueno, entonces, independientemente de todas ellas, pues aquí vemos que eh, el día anterior, entonces ahí tenemos que ir al recuento, ¿no es cierto? De ver cómo se estaba moviendo esto. Del día anterior a esto era el día de reposo. ¿Por qué? Porque según ellos estaban en que el día, es decir, el día jueves, ellos estaban reposando. ¿Por qué? Porque el día miércoles ellos habían empezado la Pascua en la tarde, en el día anterior. Pero en esa tarde del día anterior, es decir, el miércoles en la tarde, fue cuando Jesús había sido crucificado. Entonces, cuando había sido crucificado fue el día martes. Entonces, ahí viene la parte digo, el día miércoles, ya viene el día martes, que ahí fue la parte de la Pascua cuando hicieron. Entonces, por eso digo, este tiempo es sumamente compaginado con lo que fue justamente la Pascua de Cristo y la cronología y el orden que fue manteniéndose. Entonces, y de todos los versículos, por eso lo que me llama la atención es de todos los versículos, es el de Mateo, ¿no es cierto? Mateo, déjenme ver. Mateo capítulo, no, perdón, Lucas. Lucas, es el que escoge Cristo Jesús. Lucas capítulo 22 verso 37. Este es el que escoge y es el que veíamos. Dice, porque les digo que es necesario que en mí se cumpla esto que está escrito, y con los transgresores fue contado, pues lo que se refiere a mí tiene su cumplimiento. Entonces, este es el último versículo, digamos que, y la pregunta es ¿por qué esto se menciona? Este versículo
lo menciona en torno, más que a pecado, lo interesante porque de todo lo que se está hablando, de todo lo que iban hablando en el trayecto, nuevamente es de valores, es del precio, es de lo precioso. Y Lucas hace esta transición entre entre cuando estaba Judas y cuando ya no estaba Judas. Entonces, y cuando no estaba Judas, también nuevamente viene este sistema de valores. Entonces, ¿cuáles son los valores importantes? Y los valores importantes, ¿qué es lo que determinan? Y al determinar los valores importantes, ahí es cómo se maneja esos valores. Entonces, por eso, los valores importantes para ellos sí son importantes, son valores. No están hablando de cosas aisladas, sino están hablando de valores. Y Cristo Jesús les habla de valores, pero no de los valores en función de principios, no, sino de los valores eh, en función de una buena, en función de una buena aritmética, en función de una buena matemática. Y todo esto porque en función de eso, pues los valores siempre van a dar una suma o los valores siempre van a dar una resta o los valores van a dar una división o los valores van a dar una altura. Esa es la diferencia. Porque todas las cantidades no significa que tengan altura, pero toda la altura no significa que no tenga cantidad, no tenga cantidades. Y por eso, hablando de valores, les dicen, tiene que saber, tiene que saber manejar los valores. Lucas 22:35. Y él les dijo, cuando les envíe sin bolsa, sin alforja, ni sandalias, ¿acaso les faltó algo? No, nada, contestaron ellos. Entonces, ¿por qué no les faltó nada? Por el milagro de Dios. Claro, pero aterricémosle, ¿en qué consiste el milagro de Dios? Entonces, no les faltó nada porque estaban aprendiendo a manejar un sistema de valores, un sistema de pesos, un sistema de medidas. Entonces la Pascua es un sistema de aprender a manejar un sistema de valores, un sistema no solamente de principios, sino de valores, de cantidades. Dice, no les faltó nada, pero ahora les digo, mire, entonces el verso 36 les dice, pero ahora les digo, el que tenga bolsa, el que la lleve consigo. De la misma manera, también una alforja. Y el que no tenga espada, venda una y se compre una. Entonces, habla de valores. Y claro, ahora la pregunta es, al hablar de valores, ¿cuál es el valor de los valores? Y, y habla de una espada. Entonces, ahí está hablando de los valores, está hablando del valor de los valores, que siempre lo va a dar el valor que traza la diferencia. El valor es espada. Entonces, al hablar del valor de valores en bolsa y alforja, pues la espada, pues, ¿qué parte tiene que ver en todo esto la espada? Entonces ahí tenemos que preguntarnos de qué espada está hablando Dios. Entonces, por eso siempre va a ser importante que esa espada, pues también nosotros lo veamos que, como lo mencionábamos, esa espada también tiene un valor y ese valor también es un valor, un valor que marca la diferencia entre los valores que desvalorizan y los valores que manejan a través de que se maneja en Dios. Entonces, ¿el Espíritu de Dios maneja valores? La respuesta es sí. ¿Qué valores maneja el Espíritu de Dios? Porque si nosotros estamos hablando de espada, tenemos que hablar de cuáles valores maneja el Espíritu de Dios. ¿Qué valores maneja el Espíritu de Dios? Entonces, ahí es donde podemos nosotros podemos
detenernos porque me parece súper interesante esta parte. ¿Alguna inquietud hasta aquí? Bueno, entonces, quienes entienden todo esto, ellos capaz que no entienden, pero en el día viernes quienes entendieron esto fueron las que manejan valores, ¿ya? Entonces, los que manejan la matemática son unos, pero los que manejan valores son otros. Y por eso les decía, en el día viernes, quién es la que está manejando más valores aquí? ¿Quién? ¿O quién manejó los mayores valores? Para saber, bueno, si no sabe quién, ahora aprendemos quién tiene que manejar los mayores valores. A ver, ¿cuál es? Entonces, dos cosas. En la Pascua, ¿cuál es el valor, el valor mayor que se manejó? ¿Cuál? Le doy la respuesta. El mayor valor que se manejó es el de la primogenitura. Pero si la primogenitura no sabe manejar valores, sí vamos a ver quién maneja valores. Por eso, entonces, ahora que estamos hablando así, el día viernes, ¿qué tal los discípulos para manejar valores? ¿Manejaron valores los discípulos? ¿Qué tal? Mm. ¿Qué valores manejaron? Bueno, no se preocupe, que tenemos que hacer todo tenemos que poner en el orden de los valores. Los discípulos manejaron mayores valores que María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé. Manejaron mayores valores. Y la respuesta es, Creo que sí. ¿perdón? Entre los discípulos y las mujeres, usted pregunta quién manejó los valores, mejor los valores. Exacto. Y ya todos manejan valores, ya de acuerdo, ya ellos también manejaron. Ujú. Pero ¿quiénes manejaron más valores? ¿Los discípulos o las mujeres? Yo creo que las mujeres, creo yo, no sé. Claro. Entonces, ¿por qué manejaron valores, Nancy? Porque son las únicas que en el día viernes, todos los demás ¿en dónde estaban? Los discípulos estaban escondidos, todas las Ujú. mujeres que le seguían a Cristo también me imagino que debieron haber estado temerosas, pero ¿qué pasó con estas mujeres? ¿Qué pasó con estas mujeres que no tuvieron de miedo de nada? ¿Qué pasó que fueron a comprar especies aromáticas? ¿Qué pasó? Todos dieron más valor. Dieron más valor, Y ¿ya? Marquitos, sabían que eran primogénitas y tenían que servir al mayor. Muy bien, perfecto, perfecto. Sabían que tenía que servir. Pero, ¿y por qué? Ahora, y la pregunta obvia es, ¿por qué no le sirvieron antes? ¿Por qué no le ungieron antes? Buena pregunta. Es, por eso este versículo es Ujú. importantísimo, por eso la Pascua es así de importantísimo, por eso los panes sin levadura son así de importantísimos. Entonces, para contestar esta pregunta, tenemos que ver quién, quién fue la que movió, quién le movió a quién para moverles a las otras. ¿Por qué solamente están las tres? ¿Qué pasó con las demás? ¿Cómo llegaron a que estén las tres? Entonces, una de las tres debió haber empujado a las otras. ¿Cuál fue? ¿Y cuándo le ungió los pies una de ¿Perdón? las Marías? ¿Cuándo ¿Perdón? cuándo le ungió los pies con perfume una de las Marías? Fue mucho antes. Por eso hacíamos el recuento, por eso es muy importante, porque eh,
esta mujer lo hace 2 días antes de la Pascua, es decir, 2 días antes del martes. ¿Cuándo fue? 2 días antes del martes fue Domingo. domingo. Cabal. Domingo, entonces por eso, el domingo anterior, ese fue el sentido. O bien nuestro evangelio tiene un valor y por eso decíamos, el valor del evangelio, ¿en dónde está? El valor del evangelio está aquí. Aquí está el valor del evangelio. ¿Por qué? Sí, 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 sí vio en dónde está el valor del evangelio, ¿en dónde está el valor del evangelio? No, el valor del evangelio está, el valor del evangelio está en los labios. ¿Ya? Eso es la doble porción. A ver, primero, ¿por qué el valor del evangelio está en los labios? ¿Por qué? Escuche, porque en los labios está el arado. ¿Sí? ¿Entendió? ¿Escuchó? Sí, 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 gracias. Ah, ya. Ahora, ¿recuerda usted por qué está en el arado? Porque con los mismos, escuche, entonces pues vamos a, con los mismos labios con los que confiesa a Cristo Jesús, con los mismos labios hace votos que no cumple. Con los mismos labios que cumple lo que cumple el fruto, ¿sí? Con esos mismos labios va y se hace y se compromete y hace yugos que no corresponden. ¿Ya? ¿Cómo se llaman esos labios? En los labios, por eso es lo que decíamos. En los labios, ya, entonces el día, entonces ahora sí vamos al día domingo anterior. Entonces, pregunta, ¿por qué esta mujer? ¿Por qué esta mujer? Y ese es el evangelio que nosotros predicamos. ¿Por qué esta mujer ungió el día domingo? Verá que estamos haciendo el recuento y pucha, y es importante porque ahora vamos al sábado. ¿Por qué esa mujer ungió a Cristo Jesús? ¿Por qué? Porque esto es importantísimo, porque ahí es donde cae todo el romanticismo. ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos nuevamente. ¿Por qué? Verá, ahorita no es cuestión del hecho, ahorita es cuestión del tiempo. El día domingo, esta mujer, el día domingo que pasamos, esta mujer unge. Y el día domingo, Cristo Jesús se levanta para hacer gavillas. ¿Ya? Ahora, entonces con esta mujer, y ahí el Cristo le reconoce, el evangelio de esta mujer, ese es el importante. Sí, Nati, Mía, Erika, sí, ¿por qué es el importante? Porque el evangelio de Cristo ya se ha predicado por todo el mundo. Pero cuando se predique el evangelio de esa mujer, ¿qué va a pasar? Cristo vuelve o se levanta, resucitó, pues. Cristo vuelve, no, Cristo vuelve, Cristo Ujú. viene. ¿Ah? Entonces no es una unción, no es una unción cualquiera. Entonces ahora por eso la pregunta, ¿por qué esta mujer ungió? ¿Por qué le ungió a Cristo Jesús el día domingo? ¿Por qué? Y esta mujer no está aquí, no está dentro de las Marías, porque aquí están tres, pero no está esta mujer. ¿En dónde está esta mujer? A ver, vamos con las respuestas. ¿Por qué esta mujer ungió a Cristo Jesús? ¿Por qué? El día domingo.
voluntarios, mía. Yo ya le acabo de explicar, ahora solo es cuestión de de decirlo en sus palabras. ¿Por qué? Erika, ¿por qué? ¿Por qué ungiría usted a Cristo? ¿Por qué? ¿Por qué? Lina, ¿por qué le ungiría a Cristo Jesús? Nuevamente, es que, Fue en nuevamente, tiempo de gavillas, por eso del... no mañana, el domingo anterior. Ah, el Homer, entonces. No, no, el domingo anterior ella le murió. Por Por eso, espíritu, ah, por Por espíritu, Marquito. primogenitura. Por ya, primogenitura, Marquito, porque entendió a dónde iba él. ¿y por qué no hizo eso por su hermano? Otra vez viene la pregunta del domingo, ¿y por qué eso no hizo por su hermano? ¿Por qué? Porque tenía plata. ¿Por qué no hizo por su hermano eso? No, porque Porque plata no sí tenía tenía. fe, Diga, Katia. porque no tenía fe. No, no, no. Ya ve, ahí es cuando no empatamos. Rocío, ¿por qué? Tal vez porque era tiempo, ella subió al monte de los olivos, porque hablábamos del monte de los olivos, ¿verdad? Ujú. Tal vez era el tiempo, según, o sea, fue ungida ella también y luego fue al Señor y ungió, Ya, porque ya tenía aceite. ya, ya, muy bien. Porque era el tiempo. Mm, Pero recuerde que ahí también estaba su hermano. ¿Por qué no le ungió a su hermano? Entonces, pero recuerda, hay un antecedente para esto. El antecedente se llama la fe, ¿ya? Y la fe, cuando el hermano estaba enfermo, ¿cómo era la fe de ellas? No tenían tanta fe, Marquito. ¿Ya? Entonces, ¿en dónde estaba el problema de la fe de ellas? Ay, lo hablamos hace 3 semanas. Se me fue. Nuevamente, le contestamos. Esto no es cuestión de romanticismo, esto es cuestión de hechos, porque cuando estaba enfermo y estaba muerto el hermano, su fe era puro bla, bla, bla. Pero cuando le unge, usted se da cuenta, ni siquiera se atreve a topar con sus labios a Cristo, ni a sus pies. ¿Ah? ¿Se ha dado cuenta de eso? ¿Por qué? Porque estaban sucios. ¿Por qué? ¿Por qué? Por las palabrerías. Exacto, exacto. Por eso ahí, vea, por eso ahí, eso es mutis. Moti, esto no es cuestión de romanticismo, esto es cuestión de primogenitura, esto es cuestión de yugo, y esto es cuestión, si es yugo, esto es cuestión de primogenitura de yugo, y la primogenitura de yugo, y el yugo de la primogenitura y la primogenitura con yugo, ¿qué tienen que hacer? Todos son primogénitos, dígame quién no es primogénito. Mm. Pero la pregunta es, dígame si usted es primogénita, ¿porque es primogénita por nombre o si es primogénita por fruto? Por fruto. Porque mientras... Por A ver, sangre, ahora sí, Erika. por sangre, Marquito. Eh, ya, ok, perfecto, Erika, perfecto. ¿Alguien más? Por sangre. Mm. Pero recuerda una cosa, ahora recuerda una cosa por sangre. Si el primogénito no cumple su mayoría de edad, ¿qué sucede? Erika. Pues se queda como esclavo porque no tiene su propia... Pero usted me dice por sangre. Sí, pero esa sangre en algún momento tiene que ser libre. Ah, entonces, ya, entonces le liberamos al señor este. ¿Cómo le liberamos? Es primogénito. Escuche, es primogénito y ya tiene.
y ya tiene 20 años. Es primogénito, ya tiene 30 años. Es primogénito, ya tiene 40 años. Sigue siendo primogénito. Y ya es mayor de edad. Es decir, cuando ya es mayor de edad, ¡pin! Ya es primogénito, ya está. No andamos, no hablamos por maternidad, Marquito. Por eso hablamos por fruto, mientras el primogénito no dé fruto, así tenga 100 años. Sigue siendo un común. Sigue siendo un primogénito, sigue siendo un primogénito sin fruto. Ujú, claro. Ujú. Ahora sí, el primogénito, el fruto, ¿a dónde tiene que llevar a dónde tiene que llevar el fruto? Natalie, usted lo acaba de decir, ¿a dónde tiene que llevar? ¿O a dónde va a llevar siempre? A la maternidad. Ya, perfecto, Ujú. perfecto. Et- Entonces, si lleva a la maternidad común y silvestre, a la maternidad equivocada, ¿qué va a pasar? Que no hay ¿Cómo fruto, pues. No hay fruto para el no se Señor. puede dar el No hay fruto? mesa. En No, primer lugar, no hay mesa y e- no hay altar. exactamente. Ujú, Exactamente. Porque todo el fruto siempre se va a canalizar a esa vieja maternidad. Y ujú. entonces, ¿qué va a pasar en la boca? ¿Qué va a pasar en la boca? El bla bla. Entonces, el fruto, se está comiendo el fruto, porque el fruto es un bla bla. Pura saliva. Porque el fruto no está siguiendo la Ujú. trayectoria del fruto. Entonces, el fruto, ¿a dónde tiene que llevarse? En lugar A de la los mesa. tesoros. Al A la lugar de mesa. los Ujú. tesoros. A ¿A la dónde tiene que mesa. llevarse el A la fruto? mesa, Marquito. Al lugar de la ofrenda. ¿A dónde tiene que Así llevarse es. el fruto? Al lugar del acercamiento. ¿A dónde tiene que llevarse el fruto? Ahora sí tóquese. ¿A dónde tiene que llevar el fruto? Los labios. Para no ser bla bla. Exacto. ¿Por qué? Porque el fruto que se lleva a los labios, ¿qué hace? Se transforma en sustancia. Entonces, ahora sí vamos al domingo. ¿A dónde llevaba el fruto María? ¿A dónde llevaba el fruto Marta? ¿Y a dónde llevaba el fruto Lázaro? ¿A dónde llevaban? A bla bla, Marquito, porque no tenían nada. Al, al bla bla. Perfecto, exactamente, al bla bla. Pero el día de unción, ¿por qué? ¿Por qué se cayó? ¿A dónde llevó el fruto? Esto está hermoso. ¿A dónde llevó el fruto? A a la mesa. A las buenas nuevas de salvación. Ay, siempre hay Él nos da la ayuda. Amén. En nombre de Cristo Jesús. ¿Sabe qué significa eso? Llevó el fruto al evangelio que se predicará y se predica en todo el mundo para que ahí se cumpla y venga Cristo. Es Amén. decir, al único evangelio que camina. Amén. Y que da fruto. Rocío, Rocío se sacó la lotería. Amén. Ahora Amén. nos tienes que hacer una cena para todos, una mesa. Amén. No, no. Ahora simplemente usted sabe la trayectoria del fruto. Porque el día que el fruto se arranca, entonces, ahora sí pregúnteles qué pasó con estas tres señoritas. ¿A dónde estaban llevando el fruto? A un evangelio diferente. ¡Eso! 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 Al Yo diría evangelio. un evangelio que tiene pies, Marquito. No, aquí vea, aquí está. ¿No? Como decir que llevaban a la higuera que se murió. Sí, algo así. Exacto, esto ya hemos tratado por eso. Vea, Zacarías 5:10. 5:10 y 11. ¿A dónde estaban llevando el fruto?
La fe, Alefa. ¿Ya se acordó? A ver, a la edificación. Pero ¿verdad que quién? 5-8. Esta es la maldad, la echó dentro de la medida y volvió a poner la tapa de plomo en su boca. A las palabras, Marquito. Ya, le voy a explicar. Ahora sí. Primero, ¿María Magdalena o Salomé? ¿María Magdalena o Salomé? Bueno, ¿Para primero, qué? ¿María Magdalena o María la madre de Jacobo? ¿Pero para qué? Ahora, exacto, exacto. Ahora, la madre de Jacobo, recuerde, Jacobo tiene dos hermanos, como decía, es que esto como se une es hermoso, como decía Anabel. Ella tiene dos hijos. Un hijo se llama Santiago, perdón, un hijo se llama Jacobo y el otro hijo se llama Juan, que son los hijos del trueno, ¿no es cierto? Entonces, cuando salieron de la cena, ¿ellos qué pensaron? ¿Iban como mayores o iban como menores? Ayúdenme, pues. ¿A dónde se fueron los discípulos? Ya, ahora otra palabra. ¿A dónde se fueron los discípulos? Salieron de la mesa siendo mayores. ¿A dónde se fueron? ¿A dónde se fueron? Se vie- se fueron, se fueron a la vieja maternidad. Perdón, se fueron a la maternidad común. O se fueron a hacer Betania. A la A maternidad la común. común. Ahora, ¿por qué le explico todo eso? ¿Por qué se salta desde el día de estas mujeres que están yéndole, que compraron, que es el día viernes, se salta el día lunes? ¿Por qué el sábado desaparece? ¿Por qué? ¿Cómo se llama el sábado, mi querida Natalie? Shabbat. Ya se olvidó. ¿Cómo se llama el Shabbat del dosel del Dabar? Casa de Ana. Ca- Casa Se de llama Pan. Betania, Tania, casa sí, de Ana. Betania. Casa de Ana. Entonces, pregunta a estas mujeres, ¿a dónde se fueron? No, a Betania no se fueron a Betania. Estas mujeres fueron a la casa de Salomé y la casa de Salomé es la casa del Efa. Porque la casa del Efa, ¿qué? El Efa. Ah, ¿cuál es ¿Pan la o medida? característica del Efa? La característica del Efa es que en donde hay Efa, ¿sí? Hay o bien un Efa de maldad o un Efa que levanta el Homer. ¿Para qué para qué el Efa? ¿Quién tiene el Efa? El Efa tiene una mujer. Ah, ya se acordó, ¿no es cierto? ¿Y para qué tiene un Efa la mujer? Para levantar un Homer, porque si no se levanta un Homer, ¿cómo? ¿En qué posición está el Homer? Está en la décima parte del Efa. Entonces, ¿quién es mayor, el Efa o el Homer? ¿Quién es mayor? Mm, mm. Yo digo que Lefa. Por supuesto, por supuesto. Entonces, ¿ellas a dónde se fueron? Se fueron a la casa del Efa. Entonces, ¿ellas qué compraron? ¿Cuánto compraron? Un Efa. Y los hombres, en cambio, ¿cuánto? Entonces, ¿qué valores estaban manejando las mujeres? Comunes. Matemática común. Matemática común. Ahora, ¿en dónde está María? ¿En dónde está María? ¿Dónde está Lázaro? ¿Y dónde está Marta? ¿En dónde están? ¿En dónde estaban en Shabbat? ¿En dónde estaban? En Betania, pues. En Betania, pues. No, está muy complicado. Muy rápido. Muchas piezas. Volvemos, volvemos, volvemos. El asunto de la Pascua es un asunto de primogenitura.
porque es un asunto de pesos y de medidas, es un asunto de valores. Vea el valor. ¿Cuál es el valor de la transgresión? Lucas, eso es lo que escoge. Lucas dice, con los transgresores fue contado, pues ciertamente lo que se refiere a mí tiene que cumplirse. ¿Qué tiene que cumplirse? Lucas 22:37, ¿qué tiene que cumplirse? Que sea contado con los transgresores. O esto. Ahora le voy a decir que tiene que cumplirse. 53:12, ¿qué tiene que cumplirse? Isaías 53:12, ¿qué tiene que cumplirse? Ya estamos en Shabbat, amén. Volvemos a la casa de Ana, amén. Vaya nomás, por favor, les damos permiso para que manejen valores María Magdalena y todos los demás valores mayores y menores, porque las mujeres son buenas, porque manejan efas, son buenas para manejar la maternidad común, efas y hombres. Pero le damos la bienvenida a Isaías 53:2. ¿Qué se tiene que manejar? ¿Qué Cristo Jesús le dice que tienen que manejar? ¿De qué está hablando? Isaías 53:12. ¿Alguien puede leer? Pregu- no es mi pregunta, es la pregunta de Cristo. ¿Qué es lo que tiene que cumplirse? Isaías 53:12. Por tanto, yo les daré A ver, parte alto sobre... ahí, alto ahí. Lina, ¿está por ahí? No, ya se fue. ¿Sí está por ahí? Bueno. Katia, ¿está por ahí? Nati ya nos pidió permiso Sí, ahí. sí estoy aquí, pastor. Ya. Por favor, si nos ayuda de conversiones, chévere, o si no, por favor, con, con las aclaraciones que sean necesarias. Erika, ¿alguna pregunta? Rocío, ¿lista? Yo creo que lo que se quería es evidenciar el mayor y el menor. No exactamente, lo que se quiere evidenciar es que el primer día de la semana también hagamos lo mismo. Veamos cuál es nuestro valor que tapa la boca y cuál es nuestro valor y nuestros valores que sí deben sonar. Lo mismo que ocurrió el domingo, lo mismo tiene que ocurrir en el lunes con la María Magdalena. Lo digo claro, con la María Magdalena. Nancy, ¿está por ahí? Rocío, ya Rocío se ganó la Sí, copa. aquí estoy. Amén. Por eso Rocío ya tiene. nos debe esa cena, Marquito. No, no, nos debe esa copa. No, nosotros le debemos la copa, porque eso es lo que está Ella escrito. ya tiene la copa, Marquito, ya tiene la copa. Mm. Ella ya tiene la copa. Pero falta la heredad, pues. Mm. Dice, ¿qué tenía que cumplirse? Ahora sí lea por favor el versículo. ¿Qué es lo que tenía que cumplirse? Porque Cristo dice, tiene que cumplirse. ¿Qué tenía que cumplirse? Lea Isaías 53:12. ¿Le leo? Por supuesto, gracias. Por eso le daré su parte entre los grandes y con poderosos repartirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte y con los rebeldes fue contado, cuando él llevó el pecado de muchos e intercedió por los rebeldes. ¿Qué tenía que cumplirse, Erika? Ah, difícil. Que se ha contado con los transgresores. No, Eso dice. No, por eso. Ahí va mi pregunta. Eso es lo que le estoy diciendo.
que sea contado con los transgresores, que sea No, contado sin pesos y medidas, que sea contado sin saber contar, que sea contado con mujeres que lo único que saben contar es Efa, que sea contado con Salomé el día viernes, que sea contado con María Magdalena el día viernes, que sea contado con no. María, la madre de Jacob, que les estaba impulsando para que les pregunte quién es el mayor, con María que les estaba pidiendo por favor que se sienten a su diestra. El verdadero valor es lo que, Ah, entonces, y durante toda la vida, ¿por qué no hicieron eso esas tres mujeres? ¿Por qué? porque no sabían el valor. ¿Por qué? Exactamente, porque el único valor que escuche, el único valor que manejan ellas es el valor del EFA. Y el valor del EFA es reducir, levantar, levantar el décimo, levantar a 10 veces cosas y reducir a lo demás a la décima parte de lo que debería ser. ¿Y eso de dónde sale? Pura boca. Todo lo reducen, entonces, en otras palabras, todo lo reducen a lo mayor, a lo menor, todo lo reducen al EFA, todo lo reducen a la décima parte. Entonces, imagínense, eso es el cumplimiento de Cristo Jesús dice, pasa la cena del Señor, se va Judas, se van todos los demás. Pedro dice, te voy a negar. Y Cristo Jesús les dice, verán, tiene que cumplirse lo que está conmigo, ¿no? Y conmigo tiene que cumplirse que tiene que ser contado con los transgresores. Entonces, ¿qué tiene que cumplirse? Ahí ya me entendió. Ahí estamos claros. Ya, ahora sí. ¿Qué es lo que tenía que cumplirse? Mía. Ahí A tiene que ver, ver con mía. el Evangelio. Mm, Claro, pues, ahí está, pues entonces dame alguna parte que de ahí. ¿Qué tenía que cumplirse? ¿Qué tenía que cumplirse? Katia, ¿qué tenía que cumplirse? Yo podría decir que el mayor sirve al menor. El Homer, la ¿Sí? transformación, pues, Ah, de lo que el sigue EFA con le el hace. EFA, sigue con el EFA. Ya, ya, está bien, sigue con el EFA. Rocío, ¿qué tenía que cumplirse? Mm, La escritura, creo. Por eso, ahí está la escritura, ¿qué tenía que cumplirse? Él cita, a ver, le voy a rebobinar. Él cita una parte, ujú. sí, él cita una parte, pero él dice tiene que cumplirse todo. Entonces, él cita la parte que debe cumplirse, que sea contado con los transgresores, o él cita que debe cumplirse qué. Entonces, imagínense que cite, bueno bueno chicos, ¿cuál es el mayor? Ya tranquilos, no hay problema, van a sentarse conmigo en el trono. Y como se van a sentar conmigo en el trono, yo me voy a morir. Y tiene que cumplirse la escritura de que yo tengo que ser contado con los transgresores. O sea, en poesía suena bonito, pero pero en evangelio, pero en cumplimiento de toda la palabra, o sea, ¿dónde calza esto? Claro, calza con el siervo sufriente, porque todo el Isaías 53 está hablando del siervo sufriente. No. ¿De qué está hablando de qué está hablando todo el Isaías 53? Lina. De primogenitura está hablando ahí. ¡Ah! Del primogénito, No sí. solo se ganó la copa. De ser primogénitos y llevar un correcto pastoreio. Ya dijeron, Lina, ya dijeron. Un ratito, ratito. ¿Qué tenía que cumplirse, Lina? Hay muchas formas de decirlo. Ya le voy a preguntar a Rocío, pero pregúntele a Rocío, o si no, pregúntele a Rocío por qué dijo, o si no, usted contéstele a Rocío por qué primogenitura. Estamos en Isaías 53:12. Lina, no. Katia, no, tampoco. Nancy. Por el fruto, Marquito. Ya, perfecto, explíqueme. Isaías 53:12, explíqueme el ciclo del fruto.
Bueno, no hay problema, no hay problema, no hay problema. Rocío se ganó la copa y ya nos va a invitar a todos. No, Erika, Yo diría, porque él es el, ay, siendo mayor, nos no, dio vida a nosotros. perdón, perdón. No sé, Marquito. Sí, Boca amén. cerrada. Amén. Yo hago lo mismo porque yo con mis no afecto a todo. ¿Qué No, tenía no que sé. cumplirse? Nancy, ¿qué tenía que cumplirse? Mm, Nancy, ¿qué tenía que cumplirse? Natalie, Isaías 53:12. Y estamos hablando que Cristo dice tiene que cumplirse la escritura. ¿Qué tenía que Pero cumplir? Marquito, ¿solo nos enfocamos a Isaías 53:12 o podemos ver algún otro versículo? Solo porque, ¿por qué nos enfocamos? Porque después de haber hecho todas esas cuestiones y haberles dicho se sentarán conmigo en los tronos, les dice esto. Y por eso nos vamos acá al versículo. Solo en ese tenemos que enfocarnos y verá cómo cae todito. Cae este día viernes, caen esas mujeres, ya están cayendo las mujeres del Éfano, ¿cierto? Sí, Pero tiene que levantarse las mujeres del Shabbat. Y tiene que levantarse desde hoy en adelante las mujeres del Shabbat de Betania. Nunca en el dosel de Dabar, hágame acuerdo siempre, nunca en el dosel de Dabar. Nosotros celebramos Shabbat sin Betania. Así que preferible celebramos Betania, hacemos caminar Betania, que celebrar el Shabbat que celebra todo el mundo. Amén. Mm. oh, No hay, no hay Shabbat sin Betania. Por eso nuestro nombre es Hacemos Betania. amén. Ya, entonces, ya ¿alguna otra pista? ¿Qué tenía que cumplirse? Adri, bienvenida, buenas tardes. ¿Qué tenía que cumplirse Isaías Hola 53? Marquito, justo cuando abrió Rocío yo también dije primogenitura, pero es una primogenitura que cumple un Amén. ciclo de Diga. morir la semilla y levantarse como trigo para luego dar pan. ¿Ya? Isaías 53:2. Ahora sí, explíquenos, Pero, Rocío. Marquito, perdón la idea, pero ahí se me viene a la mente que tenía que cumplirse la muerte. O sea, el Ahí ciclo está. Ahí de la está. muerte o no. Ahí está. Ahí está. Ahí De la está. vida más bien, no de la O sea, muerte. Exacto. No, sí, a ahí eso me está. refiero, pero No, no, no. Es que esa, por eso esas mujeres están hoy comprando por eso esas tres mujeres están cumpliendo el ciclo de la muerte. En lugar de que en la vida hayan ungido, están cumpliendo el ciclo del Efa, porque el ciclo del Efa de una mujer, ¿cuándo ha visto que una mujer no sepa manejar cantidades? Lo que pasa es que se hace la loca. ¿Y por qué se hace la loca? ¿Por qué? Porque lo único que ella sabe manejar son efas. ¿Y los efas qué sucede? Una mujer común y silvestre, los efas todo lo reduce a la décima parte. Pero Cristo Jesús maneja espada, por eso el que tiene alforja coja alforja, el que tiene bolsa coja bolsa, pero el que tiene espíritu maneje estaño, porque en vez de reducir a la décima parte, le aumenta a la parte, a la unidad y le hace fruto cada mes. En el nombre de Cristo Jesús. Por eso esas tres angelitas que están ahí desaparecieron y solo quedó una, María Magdalena. Porque María Magdalena dijo, no estoy conforme. O Cristo Jesús le dijo, espérese, espérate, verás, estas van a salir corriendo cuando yo resucite. El día sábado van a salir huyendo. ¿A dónde se van a ir? ¿A dónde se van a ir? ¿A dónde se van a ir? Van a correr al Efa de maldad. ¿Y el Efa de maldad a dónde va a correr? ¿A dónde van a huir? A la boca de plomo. ¿Y a dónde van a ir? Van a ir corriendo a la iglesia. Van a ir corriendo a cualquier templo. ¿Por qué? Porque les encantan los templos que manejen los efas, porque en los templos que manejan los efas, ellas se sienten así de chiquitas, porque ven así de grande, se ven reducidas a la décima parte, pero como van a ese templo, después se sienten levantadas a la décima parte de lo que ellas creían, y van a sus casas, ¿qué hacen? Reducen a los demás a la décima parte.
O sea, el día domingo, por eso el día domingo, chusa, no sé por dónde ir la prédica, pero por lo menos ahora con los que estamos. Vamos, Rocío, ahora sí explíquenos, por favor, y yo le amplío. Explíquenos por qué nos dijo la primogenitura. Porque todo Isaías habla del primogénito, Amén, del salvación, es el Cristo resucitado, el que nunca amén, murió, el amén. Santo de Israel. Cuando, vea lo que dice primogénito. Aquí está. Esto le voy a leer. Amén. Pero se ganó, lo que usted se ganó lo que nos ganó y lo que nos hizo ganar como Casa del Dabar, eso, una mujer de un evangelio que camina, no una mujer que contesta respuestas, una mujer que está tapando la boca, que para qué abre la boca de plomo. Lo único que sirve es para abrir la boca de plomo, pero en la Casa del Dabar, bendito sea, como dicen ustedes, esto no es romanticismo. Esto es cuestión de primogenitura y la primogenitura es cuestión de evangelio y el evangelio es cuestión de maternidad la cuestión de Nueva Jerusalén y esa es cuestión de noviazgo que hace que vuelva a abrirse la verdadera boca. ¿Por qué? Porque ese rato cuando se abre la boca yo me veo con el yugo igual. Porque de lo contrario, ¿qué me sirve ser primogénito? Si soy menor de edad, ¿qué me sirve ser primogénito si tengo solamente, si tengo cartas, si tengo papeles, pero no tengo fruto, porque no sé ni a dónde llevar mi fruto? Entonces, aquí está, primerito dice, mire, en la primera frase, ¿qué dice? Isaías 53:12, ¿qué dice la primera frase? Por eso le daré su parte entre los grandes. Exacto. ¿Cuán? Ahora, es que parece tan como eso, pero ahora váyase al hebreo. ¿Quién tiene parte? Los primogénitos. Primogénito. Los hijos, Entonces, ¿cuándo ha visto que un primogénito que tenga el mismo yugo no tenga parte, pues? Mm. siempre hay parte. Por Esa eso, es la verdad, ¿verdad? entonces, en el yugo se conoce la parte, porque en la parte se conoce la heredad. Ahora sí, copa ganada. Rocío, Salmo 16:5. Es que me tocaría salirme del No, celular. no, Yo perdón, le leo, Rocío, Marquito, por dice, favor. Yahweh es la porción de mi herencia Ya, y de mi hasta ahí. copa. Hasta la primera frase. ¿Qué le dice? ¿Qué está diciendo? Mi padre es el que me ha dado herencia y mi padre es el que me da la porción de mi herencia. Mi padre es el que me da la medida de mi herencia. Entonces, ¿qué está diciendo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy? Primogénito. Primogénito. Hijo, primogénito. Hijo primogénito de fruto, porque el único hijo primogénito de fruto es el que tiene el mismo yugo, porque de lo contrario no tiene fruto, porque no tiene herencia, porque no tiene porción, porque no tiene medida y porque sigue viviendo bajo el amparo de los efas de maldad que reducen a la décima parte. Wow. Entonces, ahora sí, ¿qué tiene que cumplir la escritura? Yo fui contado con los transgresores. Oyó mi porción y aún a los transgresores les estoy llevando mi porción y mi heredad para que aún los transgresores que manejaron tantos efas de maldad sepan y conozcan que no hay un efa de maldad, sino hay un espíritu de Dios que me da los pesos y las medidas, que me elevan al valor y me elevan a la estatura y me elevan al nivel de ¿qué? Al nivel de mi yugo. Y el nivel de mi yugo hace que se eleve ¿qué? Hace
hace que mi fruto sea verdadero. Día domingo, vamos a unir esos dos. Ya, Mm, ah, ¿escuchó? Porque ujú. porque de lo contrario, si no Cristo Jesús, si hubiese sido contado con los transgresores, ¿con quién hubiese sido contado? Con los pura boca. ¿Y quiénes son los pura boca? Los pura boca son los que tienen todo el mundo, pero no pueden dar fruto porque no tienen herencia, porque no tienen lugar, porque no tienen porción, sino de lo que tienen ellos, ¿qué es? Son efas de maldad, y con sus efas de maldad, entonces que tienen templos, y entonces en donde, ¿qué sucede con todos los efas? Los efas se meten en los templos. ¿Y para quiénes sirven ahí? Sirven al mayor y al menor, pero ¿qué pasa con los primogénitos? ¿Qué pasa con los primogénitos? ¡Qué pena! Eres primogénito, pero, pero todavía te falta edad. ¡Qué pena! ¡Qué pena! Eres primogénito, pero todavía no eres mayor que mí, porque todavía te falta, porque ya tienes 100 millones de dólares, pero todavía te falta otros 200 millones de dólares más. ¡Qué pena! Porque tu evangelio no camina, sino tu evangelio sigue llevando ese círculo vicioso. Y lo único que alcanzas a construir es lo que sale de tu boca, que es incoherencias, porque, porque manejas y pesos y medidas que todos los pesos y medidas se transforman en efas. Es decir, todos los pesos y medidas te transforman te transforman y transforman a los demás. ¿En qué? ¿En qué? Dígalo, dígalo. ¿Alguien puede decirlo? ¿En qué? En lo que hace toda mujer que no conoce el peso del espíritu. Toda mujer transforma en décimas partes, reduce a décimas partes. ¿Comentarios? Ahora sí, dicho esto, a la práctica, ¿por qué desaparece entre el viernes y el primer día? ¿Por qué desaparece el sábado? ¿Por qué? ¿Por qué desaparece el sábado? Bueno, ¿qué va a hacer usted en el sábado? ¿Qué va a hacer usted ahora, este Shabbat? ¿Qué va a hacer? Mía, ¿qué vas a hacer? ¿Qué va a hacer el dosel? ¿Qué va a hacer? Darle peso a la palabra, La al- Betania. al- Hacer a, una esa, Betania, ver a cómo esa está casa de mi Ana. Betania, evaluar mi Betania y evaluar a mi María Magdalena que se va a levantar el día domingo. Levantar, ver cómo va a estar el primer día del Homer. ¿Cómo va a ser el primer día del Homer? ¿Cómo va a ser el primer día del Homer? ¿Cómo? ¿Cómo va a estar mía? ¿Por qué se llama el Homer? Con pesos Porque es y la medidas. porción, Marquito, Porque, por porque exacto, es la porción. Porque es una medida exacta, la pequeña medida, no la pequeña, digamos, es la medida principal de primogenitura. no, no y Es la sí. porción, es la porción. Escuche, ¿por qué? Porque esa o bien muestra a los primogénitos o bien muestra al Efa. Si los primogénitos son primogénitos, ¿qué van a llevar? Primogenitura. Ya. A ver, tenemos que... Uy, ya me falta, o mejor dicho, perdón. El Homer, ¿de qué es el Homer? Antes de continuar, para los que... ¿De qué es el Homer? ¿El Homer es de un trigo chiquito? ¿El Homer es de un centeno grande? ¿O el Homer es de una cebada fuerte? ¿De qué es el Homer? De- Tiene que ser de trigo. Yo también digo de trigo, Otra vez, repita, por favor. pero no de trigo chiquito. Exacto, Tiene que ser de exacto, trigo. exacto. Tiene que Ya ser de grano completo. se ganaron la primogenitura. El Señor es la medida de mi porción.
Y Él es el que sustenta. Espérese. Y Él es el que sostiene. Ah, no, perdón. El Señor es la medida de mi heredad y de mi copa. Nos acabamos de ganar todos la copa. Y Él es el que sustenta mi suerte, mi goral. Es el Homer, no es la medida del Efa. El Homer es la primera medida del primogénito. Pero el Homer no le quita la primogenitura, sino la primogenitura le da el valor al Homer. ¿Escuchó? Porque no es el Homer de cualquier cosa, es el Homer del primogénito y de la primogenitura. Porque el rato que se quite la primogenitura, ¿qué va a pasar? ¿Quién entra? Entra, entra María, entra. Entran las tres Marías. Y el Entra, EFA. Y Lázaro incluido. Salomé. entran los transgresores, exactamente, entran los transgresores. ¿Y los transgresores qué van a hacer? Los transgresores le van a hacer Efa. Y se van a hacer un templo grandote, una casa grandota. En- Entran Adri, los mercaderes, Marquito. perfecto, perfecto. Entran los mercaderes, entran los maltratadores, entran los maltratadores, Los abusivos. entran los abusivos. ¿Ya? Ujú. Clarito está. Sellado. Entonces, Ya. el día domingo, por favor. Eso es lo que, eso es lo que oramos ahora. Padre, bendito seas en el nombre de Cristo Jesús por darnos un Shabbat de Betania, un Shabbat de Betania que está escrito ahí en el nombre de Cristo Jesús. Que no nos saltamos nosotros, porque está escrito para la torre fuerte que es María Magdalena. Y está escrito para la torre fuerte no porque sea María Magdalena, sino porque torre fuerte es el nombre de Jehová. Porque en el nombre de Cristo Jesús nos dio un yugo en nuestros labios para cerrarle la boca a esos yugos y a esos efas con su propio plomo. Pero bendito sea al Dios que nos dio el estaño, nos dio su espíritu para darle el valor de la primogenitura, el valor de los tesoros, el valor de los hijos, porque es el Amén. valor de la medida que asciende, no de la medida que reduce. El valor de la medida que se iguala, el valor de la medida que necesitan mis hijos, no para que sean mayores que mí, sino en el nombre de Cristo Jesús para que sean primogénitos de heredad, de copa verdadera, de maternidad, de cetro, y en el nombre de Cristo Jesús que sepan manejar medidas. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Amén, Marquito. Amén. ¿Alguna pregunta, por favor? El domingo la solucionamos, pero esto tenemos que hacerlo práctico el domingo. Y eso es María Magdalena. Ah, Bendiciones, un abrazo. bendiciones con todos. Hasta luego. Nos vemos domingo. Gracias, Marquito.